Hola, buen día, feliz sábado para todos. Eh, bueno, feliz de encontrarme con ustedes otra vez. Y bueno, el tema de hoy se va a llamar el templo. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 3:17. Todo lo que yo extraigo, de lo que yo hablo es de las Santas Escrituras, la Santa Biblia. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ese es de que si la persona, por ejemplo, eh, les voy a contar un ejemplo. Yo hasta hace poquito tiempo he estado saliendo con una, yo soy un trans masculino y está saliendo con la femenina trans. Y he estado teniendo relaciones. Bueno, eso es destruir el templo, porque si uno no está casado, Dios no quiere que se tenga relaciones extramatrimoniales. Eso es destruir el templo. Por lo tanto, que yo me he arrepentido delante de Dios. Pero eso es lo que Dios nos quiere que hagamos. Que tengamos, destruir el templo es tener relaciones, por ejemplo, extramatrimoniales. Eh, eh, o ser soltero y tener relaciones fuera de lo que Dios permite. O sea, lo único que Dios permite es un hombre biológico y una mujer biológica que salga, pero que tengan relaciones en matrimonio, no así nomás. Y bueno, yo he decidido que si salgo de nuevo voy a salir con alguien de mi iglesia, un hombre de mi iglesia. No voy a salir de nuevo con la transgénero, que yo le prometí a Dios de los 5 años que venía pidiendo por una transgénero, por una travesti. Le venía pidiendo a Dios de los 5 años, pensé que iba a durar toda la vida. Y si no duró, bueno. Pero no quiero seguir pecando delante de Dios. Aunque tenga experiencia, no quiero seguir pecando porque Dios no me va a bendecir. Y que Dios dice que destruye el templo del Espíritu Santo, porque el templo de Dios es sagrado, que el templo de Dios es el cuerpo, y ustedes son ese templo, nosotros somos ese templo. O sea, el que destruye con alcohol, con drogas, eh, y hay tantas formas de destruir el cuerpo, por ejemplo, pegándole a las demás personas, enredándose en peleas físicas. Eso es destruir el templo del Espíritu Santo. Pegarle a otra persona es destruir el templo del Espíritu Santo. Y bueno, ahora voy a leer otro texto. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo y mantenerlo en orden. Y, y lo mismo también, otra forma de cuidar el Espíritu Santo es bañarse, estar aseado, tener ropa limpia puesta. Esa es otra forma de cuidar el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a leer Hechos 5:42. Un día y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Quién es el Mesías al que se ha anunciado día tras día y se ha enseñado y se ha dado buenas nuevas, todo eso? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Y Jesucristo vino para salvar nuestros pecados y para redimirnos de todo mal. Y nos ha dado ejemplo, varón justo, de que pasó por todo tipo de pruebas y no fue hallado en él ningún pecado, ninguna culpa de ninguna cosa. Y sin embargo fue molido por nuestras transgresiones, castigado, ensangrentado y muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos y para que nosotros no padezcamos todo lo que Él padeció.
sino que nos sea más fácil la vida, diciendo que tenemos un ejemplo y alguien a quien seguir. Alguien que nos estuvo a prueba todo lo que pueda existir, cosa que a ninguna otra persona le va a pasar, que esté a prueba de todo lo habido y por haber. Ningún otro ser. Que Jesucristo, aparte de persona, era Dios, pero estando en la tierra no usó los poderes divinos, sino de que estuvo como hombre, sujeto a Dios en todo. Y lo mismo que como hombre estuvo criado por María y José y estuvo sujeto también a su familia hasta que fue grande. Bueno, ahora voy a leer otro texto. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a su salida. ¿Desde dónde escuchó? Acá dice, invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él escuchó desde su templo. Y si nosotros somos el templo, Dios puede habitar en nosotros y habita en nosotros. Si nosotros se lo pedimos, Dios habita en nosotros. Y desde ahí, desde nuestro cuerpo, que es nuestro templo, aparte del edificio, que es el de la iglesia, que también es el templo de Dios, pero el templo más inmediato, la persona que se lleva a todos lados, es el cuerpo, que dice, mi clamor llegó a sus oídos. O sea que Dios todo lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, Dios está al tanto y Dios está dispuesto a obrar a nuestro favor si se lo pedimos y dejamos que Él intervenga, porque Dios nos dio libre albedrío. Si nosotros le permitimos a Dios de que Él entre en nuestras vidas y nos maneje de la mejor manera como Dios lo hace, Dios lo va a hacer sin lugar a dudas y vamos a estar cada vez mejores y vamos a estar más conformes y vamos a sentir que realmente Dios nos prospera en la vida cristiana y podemos ser más plenos y bueno, y gracias a Dios también por lo que nos da la Santa Biblia, que es un instrumento para instrucción, un instrumento y un elemento de instrucción para que nos sea más fácil vivir y tengamos diferentes pautas que no son difíciles de cumplir, pero sí nos hacen mucho bien y nos ayuda a ser más felices y ser más concretos a la hora de tomar decisiones y tomar las decisiones correctas en cada momento. Bueno, Salmo 27:4. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. La verdad que lindo pedido del rey David. Este salmo lo escribió el rey David en la antigüedad, en la época de Israel, cuando había reyes. Y dice, una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No le decía el día de reposo nada más, todos los días. O sea que como le gustaba la presencia de Dios es realmente increíble. Y como también cuando murió el rey David, más adelante de la Biblia dice que está entre uno de los redimidos, entre uno de la gente que va a ser salva. Para contemplar la hermosura del Señor. Para contemplar qué es la hermosura del Señor, porque Dios es hermoso. Para contemplar su belleza, su hermoso carácter, su personalidad, su estabilidad, su vida concreta. Y recrearme en su templo. Vieron que muchas veces dice, yo quiero recrearme. Yo quiero tener un momento de distensión. Muchas personas lo dicen a modo de que
de pasar un momento lindo, de estar divertido, de pasar, bueno, y acá el rey, y acá el rey David decía recrearme en su templo, o sea, para él era un momento de distensión, de diversión, de recreación, de algo lindo, algo hermoso para pasar. Y bueno, la verdad que es lindo cuando la persona piensa en Dios y dice que quiere recrearse en su templo como algo grato de lograr algo lindo, algo que llena el corazón de alegría. Y, demás. Bueno, les voy a leer el último texto. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está con ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por ejemplo, una de las cosas que Dios dice que no hay que estar haciendo marcas en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona una chica le gusta mucho un chico y el chico no se fije y demás, la persona no se tiene que estar haciendo marca, cortándose haciéndose marca con algo filoso en los brazos, esto y aquello, porque Dios dice que es el templo del Espíritu Santo, de que fuimos comprados con un precio, por lo tanto, honra su cuerpo a Dios. Tampoco en un texto de la Biblia dice que Dios no quiere que las personas se hagan tatuajes, ni que estén muy adornados, ni... Yo no me adorno porque soy masculina, pero no quiere que los masculinos usen aritos, ni, ni se hagan todo tipo de arreglos. Bueno, eso es una cosa de que también depende cómo honrar a Dios. Y honrar a Dios es, por ejemplo, las mujeres no usar no usar ropa muy provocativa. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, cerca del mediodía, antes de ayer, estaba en una parada de colectivo y había una chica que estaba con un enterito y abajo un corpiño, y así subiendo al colectivo. Yo le dije, no tenés vergüenza de hacer una cosa así, sabes que no se puede subir al colectivo así, no estamos en la playa, no se puede. Bueno, eso es no respetar el templo del Espíritu Santo, estar provocando para que le pasen cosas y después total quejarse y hacer escándalos después. Por ahí la gente dice, pero era la nena, si le pasó algo, era la nena. Pero la nena no respetaba. O por ejemplo ponerse ropas muy provocativas, pintarse muchísimo, minifaldas muy cortitas. Eh, eh, y los varones, tener conversaciones inapropiadas entre ellos, que es más común la homosexualidad que el lesbianismo en la sociedad. Los varones tener conducta inapropiada, estar diciendo cosas entre ellos. La homosexualidad es no respetar el templo del Espíritu Santo. Dios dice que no hay que fomentar, ni hay que decir una cosa por otra. Dice la Biblia que si uno no reprende a la gente que hace esas cosas, la sangre de ellos es sobre nuestra cabeza. Si uno no le dice las cosas que hacen que Dios no le agrada y demás, uno también es en cierta forma culpable, por más que uno de esas cosas no haga. Por más que yo sea heterosexual, que yo nací en una mujer, me gusta el sexo opuesto únicamente, o sea, el varón, no, Dios no, si yo no reprendo a esas personas y les digo que están haciendo bien y les aplaudo y demás, Dios no me va a tomar a mí por justo, ni tampoco me va a tener un lugar reservado en el reino de los cielos, porque
yo no voy a haber cumplido mi parte. Y pues, si yo no les digo esas cosas a esas personas, puede que no se salven, pero después puede que en tiempo del fin digan, ah, pero pasa que fulanito me fomentaba, me aplaudía y demás, ¿y por qué él está en el reino de los cielos? Y, y bueno, pueden haber pasado muchas cosas. Y de todo tenemos que guardar, tenemos que hacer lo que Dios nos pide, y no tenemos que tratar de agradar a hombres ni leyes humanas. Aunque hay los homosexuales, les viene hay que respetarlo de todos modos, porque hay leyes que los respaldan. Pero no fomentarle esa vida, no fomentarle, sino de que eh, tratar de explicarle que esas cosas no se hacen, si lo siguen haciendo, y bueno, ellos serán culpables de su propia vida, venir el tiempo. Bueno, les mando cariñoso abrazo, estamos en contacto.